Vamos a estar orando. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Frío, ciertamente, pero es el día que tú has permitido, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por permitirnos congregarnos, reunirnos, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltarte a ti, para cantarte cánticos, salmos, himnos, Señor, aquello que pueda fluir de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, que sea elevado a ti. Pero por sobre todas las cosas, Señor, oírte a ti, Señor, y que tú nos des tus consejos, Señor, en el momento oportuno. Y hoy es el día oportuno porque estamos congregados y reunidos aquí. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Mateo trajo el mensaje de Proverbios 16:2, que dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Tremendo pasaje, ¿verdad? Y la hermana Carolina compartía los siguientes pasajes. Uno, por un error en cuanto al nombre del libro, pero pasaje bíblico, ¿verdad? Que está en Hechos 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todos los que estamos acá en este preciso momento, todos somos salvos desde el punto de vista que todos hemos aceptado al único Salvador y Creador de todas las cosas, Cristo Jesús, ¿verdad? Y el texto que sí la hermana Carolina quería compartir de arranque es el siguiente, y es un texto muy citado cuando se va a dar precisamente una enseñanza bíblica. Es como el punto de partida, ¿verdad? Para hacer una exégesis bíblica, algo así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo pasaje, ¿verdad? De verdad, inclusive es uno de los pasajes más citados, quizás, ¿verdad? ¿Saben qué, hermano? Anoche yo soñaba con un versículo bíblico. Pero no me desperté. Y en la mañana, hoy, cuando despierto, no recordaba cuál era, porque lo quería para las anotaciones del mensaje que pretendo dar hoy, y no recordaba, pero Dios se encarga de hacerlo. Mateo cita Proverbios 16:2, ¿y qué otro texto? Jeremías 17, verso 9. Me trajo el texto que quería anotar. Misericordioso es Dios, que dice así, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tremendo, hermanos, tremendo. Vamos a estar exponiendo la palabra, hermanos, en Lucas capítulo número 10. Allí vamos a estar. Dice el texto bíblico. Prosigo a la lectura. 10 a partir del versículo 1, ¿sí? Hasta por lo menos el versículo... Perdón. Lucas 10 del verso 25 al verso 37. Y dice así, Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo:
¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué pregunta lee Jesús, no? A veces para entender la Escritura habría que aplicar esta pregunta de Jesús. ¿Cómo leemos? ¿Cómo estamos leyendo? ¿Verdad? Y esta pregunta nos puede hacer una apertura para escudriñar tal vez más el texto bíblico. Verso 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero a partir de este punto, a partir de este versículo es donde vamos a estar exponiendo la respuesta de Jesús, más que en la pregunta de este escriba, sino en la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, o sea, el escriba, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Tremendo. En los días jueves o viernes, dependiendo del día, si jueves o no es jueves, acá en la Iglesia Cristiana Berea, a través de nuestra hermana Erika, se hace lo que es todos somos samaritanos, ¿sí o no? Bien, yo diría todos podemos ser samaritanos, porque a eso es lo que debiéramos de aspirar, a ser como ese buen samaritano, ¿verdad? Hay un texto de Mateo 5:7 que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Primera de Juan 3:18 dice lo siguiente, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y este es el texto que yo quería anotar y no recordaba. Y el Señor, a través de mi hijo, Mateo, en su devocional, lo trajo a colación. Yo soñé anoche con este versículo, lo iba a anotar en la mañana, no lo recordaba, hasta que Mateo expone el devocional. Gracias, Dios. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tremendo. Tremendo. El Señor nos asombra. A mí me ha asombrado. Tremendo. Hay 2 cosas en la sociedad en la cual vivimos, hermano, que caracterizan a esta sociedad. Es vivir para tener cosas, o sea, el materialismo, ¿verdad? Y el tener paz personal, ¿sí o no? Yo quiero tener paz, sustrayéndonos de la realidad y así no siendo comprometido con esa realidad, porque yo quiero tener paz. Eso es, ¿qué es eso? Egoísmo. Y me venía un cántico hoy cuando la hermana Carolina hablaba en su comentario, ¿verdad?, del devocional.
cuando Cristo le sale al encuentro de ella y que también nos salió a todos al encuentro, ¿verdad? ¿Y nosotros a qué venimos acá? Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Llegaste a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y hermanos, adorar a Dios no solamente implica cantar un cántico, cual fuere, para Él es también oír su palabra. Leíamos Lucas capítulo 10 del verso 25 al 37, pero nosotros vamos a estar en la respuesta de Jesús, ¿verdad? Que le dio a aquel escriba. Y versículo 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Cómo surge esta parábola? ¿O qué propósito tiene la misma? El dar respuesta a una pregunta de un escriba. ¿Qué enseñaban los escribas? Que ninguna persona por fuera del pueblo de Judea, de Jerusalén, era su prójimo. Y muchos se basaban en unos versículos del Salmo 139 para proceder así egoístamente. Tremendamente los escribas eran bravos para torcer la palabra. Este era el amor de los judíos a las demás personas que no eran hebreas. Ser extranjero en Israel no era fácil. Respondiendo Jesús dijo, agárrate Catalina, al escriba. Así, escuchame, ¿no? ¿Conocen la frase agárrate Catalina? Es lo que viene ahora, lo que voy a decir. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Presten mucha atención por algunos datos. Hermanos, ¿qué significa Jerusalén? Visión. Alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con la espada desnuda, desenvainada en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio. En la era de Ornán Jebuseo es donde se construyó el templo de Jerusalén, en donde David vio la visión del ángel del Señor. Allí donde se construyó el templo, donde David ve el ángel, allí. Esa tierra era de un hombre que se llamaba Ornán Jebuseo. Jerusalén también significa lugar de paz. Un hombre descendía de la ciudad de paz, o sea, de Jerusalén a Jericó. La ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jericó, era considerada, esta ciudad de Jericó, para los de Jerusalén, malditos. Era considerada una ciudad maldita por los judíos. Ellos se basaban en Josué 6:26 para esto. Cuando Josué, en aquel tiempo, hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Desde Jerusalén a Jericó había una distancia
como de aquí a la Ciudad Vieja, hermanos, más o menos, 25, 26 kilómetros. Este camino desde Jerusalén a Jericó era considerado la zona roja, tierra purpúrea, como un título de un libro. Cuando el Uruguay se funda, un inglés escribió un libro por las masacres que se estaban haciendo acá, por la conquista de este territorio donde vivimos, un libro que se tituló Tierra Purpúrea. Corría sangre. Un dato histórico y curioso, hermanos, en aquel tiempo Herodes había despedido a unos 40.000 trabajadores. Siempre hubo personas desempleadas en toda la historia humana. Hoy no hay gente desempleada. Y quizás algunos se tiraron al abandono, convirtiéndose no solamente en desempleados, sino en delincuentes. Cualquier parecido con la realidad de hoy es pura coincidencia. Qué casualidad. Así como algunas crónicas rojas que vemos, este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue brutalmente golpeado. El texto dice que lo dejaron como medio muerto. Allí quedó abandonado aquel hombre herido fatalmente. Así muchos de nosotros estábamos sin nada, robados, despojados de todo, casi sin signos vitales, usted y yo, a punto de morir. Jesús prosigue el relato diciendo en el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Hermanos, un sacerdote venía de Jerusalén. Un sacerdote vio al hombre medio muerto y siguió de largo. Los sacerdotes sabían bien las demandas de la ley. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. ¿Y qué dice Oseas 6:6? Pues, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Tremendo. El sacerdote sí o sí debía de ir a ayudar a aquel hombre medio muerto, porque era el sacerdote. No era cualquier persona, era el que estaba oficiando en el templo. Quizás hagamos ciertos sacrificios, holocaustos e inclusive hasta ayunemos. Hay muchos que ayunan, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero el Señor mismo dice, quiero misericordia más que esas obras. Pero Dios quiere que hagamos misericordia, que practiquemos el amor de Dios, que es hacer el bien a los demás. Prosigue Jesús con su parábola, versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Lo mismo que el sacerdote. De tal palo, tal astilla, quizás, pasó de largo. Un levita también pasó por aquel camino. Un levita, o sea, alguien que servía en el templo. Los levitas también cantaban salmos en el templo. Ellos eran encargados de cantar salmos, de abrir las puertas, de cerrarlas. Tremendo. El levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita actuó igual que el sacerdote y dejaron desamparado al hombre herido y medio muerto. Ni el sacerdote ni el levita practicaban la misericordia que Dios demandaba en la ley. Las palabras de Jesús retumban hasta el día de hoy en las páginas de la Biblia. Ellas flotan en el aire e incluso están en nuestras conciencias. Jesús dijo en Mateo 25, 42 al 43, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero
y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Estas palabras nos confrontan a todos, hermanos. A toda la iglesia. No solamente a la iglesia cristiana berea, sino a toda la iglesia del Señor. Este hombre asaltado, desnudo, herido, sangrando y medio muerto, no recibió la ayuda en el momento oportuno. Este hombre asaltado, desnudo, herido, sangrando y medio muerto, no recibió la ayuda en el momento oportuno. Ese era el momento preciso para ayudarle. El hombre estaba horizontal, agonizando en el suelo. El sacerdote y el levita se desentendieron de él. Sacerdote y levita eran muy religiosos. La religión verdadera y pura es atender a los huérfanos y a los desamparados. Esto lo vemos en Santiago 1:27. Ser cristiano no es ir a congregarse. Ser cristiano no es creer en Cristo. Ser cristiano no es creer en Dios. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es lo que decía Pablo, ¿verdad? Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El versículo comienza con la preposición adversativa que da vuelta a todo lo que se viene diciendo. Pero, este es uno de los grandes peros que encontramos en la palabra de Dios. Para mí el mayor pero de la Biblia es el de Gálatas 4:4, hermano, que dice lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ese es el pero más grande que yo podría encontrar en la Biblia, porque fue cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo Jesús desciende entre los hombres. El pero más grande de toda la Biblia. Pero este pero de acá, de Lucas 10:33, es muy significativo también, porque viene hablando de un sacerdote y de un levita que no ayudaron al prójimo, pero un samaritano, un olvidado social por los judíos, por los de Jerusalén, procedió a ayudar a este hombre. Pero este pero, aquí es un tremendo pero. No es la enfermedad de sí, pero después. No, es pero este hombre procedió. Este pero que cambia aquella situación de tragedia en esperanza. Pasó el sacerdote y el levita y el hombre quedó allí tirado sin esperanza. Viene un extranjero y allí nace para este hombre tirado en el camino la esperanza. Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Cristo Jesús nos salió a todos al encuentro, dándonos esperanza, salvación y vida eterna. La gracia de Dios asiste al hombre medio muerto a través de un samaritano. Un samaritano para un judío era un indeseable social y viceversa. Esto, cuando usted ve la historia, cuando se separa Israel en las 10 tribus del norte y 2 quedan en el sur, a partir de ahí, judíos y samaritanos no se podían ver. Esto lo vemos en Juan 4:9, que dice que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Lo dice con una elegancia. ¿Sabe la sangre que corrió entre judíos y samaritanos? Hasta el día de hoy, mire los noticieros. ¿No está la famosa franja de Cisjordania? Tremendo, Hermanos, eran personas enemistadas desde hacía siglos atrás. Para ver esto y darnos cuenta de esto, tenemos que ver la división de Israel entre el reino del norte y el reino del sur. Podemos ver también Esdras,
capítulo 4, segunda de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 17. Y ahí usted ve esta división entre judíos y samaritanos. Este pero, volviendo al texto, este pero con el que comienza el versículo nos marca un contraste, una oposición, una contraposición. Un hombre que no tenía esperanza de seguir viviendo, pasa un sacerdote y un levita y no lo ayuda. Pero, este gran pero de la Escritura. Aquí, con este pero gigante del versículo, nace la esperanza para aquel hombre medio muerto. Aparece en la escena un samaritano, no para figurar, sino para ayudar a aquel sin esperanza. Este hombre de Samaria no pasó de largo. Dice el texto bíblico que, viéndole, fue movido a misericordia. Tremendo. Dios pone el querer y el hacer. El samaritano no solamente se preocupó, el samaritano también se ocupó de él. ¿Se nos conmueven las entrañas ante las necesidades de otro? ¿Nuestro corazón es sensible? ¿Se conmueve como el del samaritano? Aquí el samaritano estaba ayudando a su prójimo, al hombre medio muerto, dice el texto. Es fácil de comprender que un sacerdote y un levita no ayudaran a aquel herido. ¿Por qué? Por los problemas históricos que tenían. Pero también es difícil de comprender que un samaritano tenga compasión de un judío. Tremendo. Versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El samaritano, acercándose, vendó sus heridas. ¿Sabe cuál es la palabra? Vendó sus heridas. Heridas, traumata, de ahí trauma, traumatismo. El samaritano aquí estaba haciendo valer el juramento hipocrático. ¿Y qué es eso? De defender y salvar la vida humana. Hipócrates se le llama el padre de la medicina. La vida es digna porque procede de la misma mano de Dios. Fue el mismo Hipócrates quien recomendaba untar con aceite y vino las heridas. Tremendo. Esto los que estudian medicina tienen que conocer esto. ¿Verdad? Y Hipócrates quizás leyó Isaías 1:6 que dice, también podemos ver así que se curaban las heridas. Si usted lee Isaías 1:6, también podemos ver esto. Que le echaban aceite, le ponían un pan para sanar las heridas. Era la medicina del momento, de punta, de vanguardia. Hermanos, el samaritano no solo vendó las heridas poniéndole aceite y vino. El samaritano hizo algo más. Toma al hombre mal herido y lo sube a su vehículo, un asno, y lo llevó hasta el mesón. Acá podemos ver algo cuando el samaritano, que por aquel camino venía en su asno, desciende y sube al hombre medio herido. Y es una sustitución de Cristo Jesús. Cristo Jesús, tomando nuestro lugar, va caminando con su asno y el hombre herido sobre el asno. Y el hombre medio muerto pasa al lugar que ocupaba Cristo. Tremendo. Tremendo. Versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El hombre medio muerto necesitaba un tiempo de reposo para poder recuperarse. El samaritano atendió al herido
Pero aún así, hacía algo más por él. Le pagó alojamiento en el mesón. Este samaritano no olvidó a quien encontró tirado en el camino. También lo cargó y lo llevó al mesón y le pagó alojamiento. 2 denarios le dio al mesonero. 2 denarios en aquel tiempo, hermanos, cubrían más o menos, por algunos historiadores que dicen esto, 2 meses de alojamiento y comida. Podríamos decir un sueldo entero de nosotros. ¿Estaríamos dispuestos a darlo por alguien que está tirado en el camino y pagarle alojamiento? Tremendo. Pero el samaritano también le dijo al mesonero: si para atender mejor al herido falta más dinero, cuando regrese te lo pagaré. Tremendo. O sea, ¿estamos viendo todo lo que hizo este samaritano? Se detuvo, le echó aceite en sus heridas, venda, vino, lo carga en su cabalgadura, lo lleva a un mesón, lo deja allí, le paga 2 meses de alquiler y comida, y todavía le dice al mesonero: si gasta algo de más, en la cuenta del otario, si querés, se la cargas. Un tango dice eso. Tremendo. Pero el samaritano también le dijo al mesonero: si para atender mejor al herido falta más dinero, cuando regrese te lo pagaré. Hermanos, qué misericordia aplicó el samaritano. Tremendo, indescriptible. Podemos ver la figura de Cristo Jesús en el samaritano. Verso 36. Jesús hace una pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece, escriba, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Así, escriba, tienes que responder, porque él hizo una pregunta. El escriba le hizo una pregunta a Jesús. Ahora el escriba tenía que responder. ¿Quién es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. El judío solo consideraba a su prójimo al de su propia nación. Pero Cristo Jesús cruza esta frontera. Versículo 37 dice: Él dijo, o sea, el escriba, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tremendo. Tremenda la calidad de la respuesta. Sin mucho preámbulo, lo justo, preciso. Lo entendía el samaritano. No lo hacía. ¿Quién es el prójimo? Aquel a quien se hace misericordia. Aquel a quien se le muestra compasión. Aquel a quien se le muestra piedad. Gracias. Hermanos, Cristo crea un nuevo pueblo cuya base es el amor al prójimo. El practicar la misericordia, sin importar la nacionalidad, es amar al prójimo. El samaritano sanó las heridas de aquel hombre, pero también lo cargó y lo llevó al mesón. Queda claro que todo hijo de Dios tiene que proceder como aquel samaritano. Que la palabra de Jesucristo no caiga en una tierra dura, sino que cada uno de nosotros hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y escuchemos lo que dice Jesús al final de este texto. Ve y haz tú lo mismo. Y ya terminando, hermanos, algunas consideraciones. Nuestros corazones, como aquel samaritano, ¿bombean sangre solamente o también bombea misericordia? Tremendo, ¿no? La compasión, la misericordia, el amor se manifestó en la persona del samaritano, ayudando al herido y al medio muerto. Hermanos, es muy fácil recibir bendición, pero ¿estamos dispuestos a bendecir a otros? Hoy es el momento para bendecir, así como lo hizo aquel samaritano.
En la iglesia hoy muchos tienen muchas visiones. Visualicemos dónde hay necesidad y allá vayamos. Así como aquel sacerdote y aquel levita que descendían de Jerusalén, escuchen, así también muchos hoy en la iglesia están descendiendo de la iglesia al mundo, pero no para ayudar, sino para quedarse como el mundo. Jerusalén era la ciudad de Dios, donde estaba el templo, donde se adoraba. La iglesia es el lugar donde se debe adorar a Dios, pero muchos hoy están saliendo del cuerpo de Cristo, de la iglesia, al mundo, pero no para ayudar, sino que como para vivir como el mundo, indiferente. Tremendo. El sacerdote y el levita servían en el templo, pero no servían en el mundo. El que no sirve, como dice un hermano, no sirve. El sacerdote, el levita y el samaritano vieron al herido. El sacerdote y el levita vieron al hombre herido y medio muerto, pero fueron indiferentes al dolor. Mas el samaritano también lo vio como los otros, pero fue movido a misericordia. El Señor hoy nos está diciendo a toda su iglesia, ve y haz tú lo mismo. Tremenda lección que podemos sacar del samaritano. Señor, gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor, que ella pueda, Señor, no solo hacer eco en nuestros oídos, sino que esta palabra, Señor, se pueda alojar en nuestro corazón, Señor, y como el samaritano, Señor, ser movidos nosotros a misericordia, Señor, para con nuestro prójimo. Primero a nuestros hermanos en Cristo Jesús, a los de tu pueblo, la iglesia, y después por extensión, Señor, poder ayudar a aquel necesitado, desvalido, que pueda estar caído, Señor, en los caminos de este mundo, y tú le quieres salir al encuentro a través de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Señor, te damos por este día precioso.